Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan en este espacio de reflexión organizado por la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Jaime, Diana, Aura, Alejandra, Karen, Patricia, bienvenidos a nuestra casa. Le damos las gracias en este espacio a la profesora Angélica Rodríguez, coordinadora académica de la Maestría en Relaciones Internacionales, y le damos la bienvenida una vez más a la profesora Luisa, a nuestra alma mater. Profesora Angélica, gracias nuevamente por organizar estos espacios maravillosos de reflexión. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo quiero comenzar dando un agradecimiento muy especial a ti, Nadia, como directora de toda la sección de posgrados de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Gracias a tu apoyo, a tus incentivos y a tu preocupación por cómo estar a la vanguardia de este tipo de eventos es que estamos esta tarde. Te agradezco todo tu apoyo y tu impulso, así como Laura Meneses, que es mi ángel de la guarda. Ella es la mano derecha en esa maestría y esto no funcionaría ni las iniciativas llegarían a buen puerto si no fuera por ella, y por supuesto a Daniela Cianci, que desde Mercadeo siempre nos tiene mucha paciencia y nos ayuda tantísimo. Esta tarde quiero darle una bienvenida. Ya nos ha acompañado desde diferentes escenarios esta conferencista maravillosa, colega, amiga, Luisa Fernanda López Bolaños. Rápidamente quisiera hacer una introducción de nuestra conferencista para que ustedes puedan saber un poco más de ella. Luisa Fernanda López Bolaños es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Estudios Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario. Actualmente es docente y directora del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Es también la tutora del semillero de investigación sobre internacionalización de territorios. Es ponente nacional e internacional en muchos espacios, pues siempre nos la peleamos para que pueda participar en nuestros eventos, y además es autora de diferentes artículos científicos, capítulos de libro, columnas de prensa, y tiene más de 10 años de experiencia en consultoría en cooperación internacional para el sector de defensa. Esta tarde está con nosotros en la conferencia titulada Cooperación Descentralizada y Desarrollo Local, y esta conferencia está adscrita a nuestras áreas de excelencia, tanto de la maestría como del pregrado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, que tiene que ver con la cooperación internacional para el desarrollo local y el gobierno local. Entonces, Luisa, muy bienvenida a Uninorte. En otras oportunidades ha sido tu casa, te recibe una vez más con los brazos abiertos y con los deseos de que sigas siempre cursando este camino, recorriendo este camino con nosotros, que te queremos muchísimo y te agradecemos la participación esta tarde. Muchas gracias a Nadia y a Angélica por esa calurosa bienvenida. Realmente creo que son unas palabras muy generosas y me siento muy bienvenida. De hecho, me siento todavía en mi casa, así no estemos desde el mismo lugar geográfico en este momento, pero estamos juntos de corazón. Muchas gracias a la Universidad del Norte, muchas gracias a la Maestría de Relaciones Internacionales y a la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales por una vez más abrirme las puertas. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Es un gusto estar hoy con ustedes y poder tener un conversatorio más que decir que vamos a hacer una conferencia. A mí me gustaría decir que es un conversatorio. Siempre el público en vivo hace falta, por lo menos para mí eso es fundamental, poder sentirlos. Y por eso hoy, pues para abrir esta conferencia acerca de la cooperación descentralizada y el desarrollo local, quisiera empezar con dos pequeñas preguntas a ustedes, mi querido público.
¿Desde cuándo creen que hablamos de cooperación descentralizada y qué se entiende por cooperación descentralizada? Es una pregunta con la que quisiera iniciar. No sé quién quisiera participar. No todos a la vez. ¿Ahí me están escuchando? Yo te escucho perfecto, yo creo que están temerosos todavía. ¿Estamos temerosos? Sí, un No. Sí, poquito tímido, siempre cuesta tímido. romper el hielo. Pierdan la timidez porque para eso es este escenario. Yo creo que yo no me considero una persona tímida, pero debo decir que las cámaras y esta virtualidad a veces genera unos escenarios no muy reales, ¿no? Entonces a mí sí me gusta romper la timidez. Buenas tardes. Hola Javier, bienvenido. Sí. Gracias. Yo entiendo por cooperación internacional descentralizada, más o menos el concepto. En la práctica, cuando, por ejemplo, un municipio fronterizo de pronto hace gestiones con otro municipio vecino de otro país para efectos de intercambiar experiencias y contraprestación de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. Puede haber una cooperación allí entre dos municipios de dos países distintos. Y ya a nivel regional, pues yo entendería que de pronto, poniendo el ejemplo, que la gobernación del Atlántico pueda gestionar de manera directa con embajadas, por ejemplo, la de Holanda, programas especiales en el área social o en la parte de investigación y tecnología. Creería yo que más o menos se trata de eso. Muy bien, gracias Javier. ¿Qué otro participante tenemos? ¿Desde cuándo, si bien Javier nos muestra una mirada o una perspectiva frente al concepto de cooperación descentralizada, desde cuándo creerían que hablamos de ese concepto? Muy Yo tímidos, creo, muy Luisa, que va a tímidos. tocar que nos des pistas para animarlos. ¿Será que el frío de Bogotá les está llegando hasta Barranquilla? ¿Los congeló? Mira, pero ya en el chat se están animando para compartir también aproximaciones. Se están animando. A ver, veamos el chat. Buenas tardes, si desean. Bueno, cooperación descentralizada es la articulación de acciones entre dos países. Gracias, Patricia. Diana Margarita, ¿tú cuándo crees que hablamos desde cuándo crees que hablaríamos de cooperación descentralizada? Creo que ella tiene el micrófono silenciado. Ahí, buenas tardes, a ella la habilitamos para que pueda activar su micrófono. Hay respuestas, Luisa, en el chat de Daniel Ocampo, que dice que quizás a partir del modelo cepalino. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a los participantes. Yo creo que son dos preguntas preliminares interesantes. Javier nos decía que puede ser las acciones que se desarrollan desde los municipios, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Por eso hemos titulado esta conferencia Cooperación descentralizada y desarrollo local. En la imagen ustedes están viendo tal vez unos campesinos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Tienen unos productos autóctonos en su mano. ¿Qué significa? Que vamos a mirar un poco el desarrollo
desde una perspectiva local, como lo dice nuestro título de conferencia. La cooperación, pues es un tema muy interesante que tiene muchas aristas, sobre todo unas aristas muy críticas en torno a los efectos que puede tener la cooperación frente a esta generación de desarrollo. Sabemos que el desarrollo, pues es uno de los pilares de los estados, ¿cierto? Y tradicionalmente nuestra disciplina, las relaciones internacionales, ha estudiado esas acciones de Estado, ha estudiado esa estructura del Estado westfaliano, una estructura tal vez un poco rígida en términos de algunos autores, que abarca los principios de soberanía, territorio y población. Desde esa mirada clásica o desde esa mirada tradicional del Estado, pues nosotros empezamos a hablar de una cooperación internacional a partir del surgimiento de Naciones Unidas y fundamentalmente desde 1945, cuando se da las primeras formas de cooperación desde un modelo tradicional que abarca donantes, receptores, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese modelo clásico de donantes receptores? Que los países de alta renta pueden destinar recursos a estados de renta baja y media. Eso es un modelo clásico que ha tenido muchas perspectivas críticas en torno a la eficacia para generar desarrollo. Pero hablar de desarrollo también resultaría muy extenso y creo que hoy tenemos muy poco tiempo para hablar de una temática tan interesante, porque el desarrollo pues es un concepto que también ha tenido una evolución histórica en cuanto a concepción. Inicialmente y en esta década o en este momento del 45, cuando se daba el fin de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas para generar un referente o para generar un líder frente a un sistema internacional anárquico y competitivo, como lo diríamos desde una perspectiva realista, pues nace esa cooperación para mediar en medio de esa competencia de los estados, ¿cierto? Y adicionarle un enfoque más neorrealista en el que los estados van a poder ejercer una cooperación. Y es fundamentalmente a partir del Plan Marshall, cuando se empiezan a hacer una serie de destinaciones de recursos norteamericanos para la reconstrucción de Europa. Ese concepto de cooperación tradicional que estamos hablando y que tiene que ver con esa donación y esa recepción de recursos, pues de todas maneras plantea unos enfoques de cooperación muy verticales y son los que hacia la década del 60 nos van a llevar a una retórica o a una dialéctica entre los países del norte y del sur y vamos a hablar de una cooperación norte-sur para hablar de ese modelo clásico de donantes-receptores. Pero desde la mirada de las relaciones internacionales, nosotros tenemos unos enfoques muy particulares a partir de la globalización. La globalización se convierte en un referente y en un enfoque o en un marco de estudio novedoso para el estudio de nuestra disciplina, en el sentido en que rompe con esa mirada estatocéntrica que tal vez habíamos tenido tradicionalmente. Y cuando hablo tradicionalmente, quiero hacer referencia a Rochester y Pearson, que nos hablan de 4 fases del sistema internacional. Fases que han determinado la evolución histórica del sistema, el cambio que se da en el sistema y que tiene que ver o que abarca desde 1648 con la paz de Westfalia hasta hoy 2021, ¿cierto? Si nosotros posicionamos o ubicamos el sistema internacional en esta línea histórica, podríamos ver que básicamente desde mediados del siglo XVII, cuando nace esa estructura westfaliana del Estado, hasta el siglo XX, pues hemos tenido una visión muy estatocéntrica, una mirada que genera perspectivas críticas frente a las que estábamos hablando, porque hay problemas que han trascendido, porque hay nuevas dinámicas dentro del sistema internacional que van a abarcar perspectivas más allá de poder, más allá de territorialidad y que van a llevar, no digamos que a desvirtuar, pero sí a cuestionar esos 3 principios de los que hablábamos inicialmente que caracterizan un Estado y sobre todo que caracterizan esa estructura rígida del Estado. ¿Qué sucede en una 4ª fase del sistema internacional desde esos términos de Rochester y Pearson? La globalización, no solamente entendida como un fenómeno de transformación de relaciones políticas y económicas, sino incluso
sociales, culturales, como lo diría David Hell, impacta en la creación también de políticas públicas, impacta en las respuestas que los estados deben generar a los problemas y fundamentalmente en esta forma de cooperación. Por eso es que para abordar la pregunta que hacíamos, ¿desde cuándo hablamos de cooperación descentralizada? Podríamos decir que desde el fenómeno de la globalización. Sería interesante uno preguntarse, bueno, ¿y desde cuándo se habla de globalización? Hay un estudio de la CEPAL muy interesante que hace un contexto histórico de la globalización desde la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII. Pero pues nosotros hablamos como concepto desde finales de la década del 80, 90, no nos vamos a ir tan atrás, sino que vamos a mirar un recurso o un concepto más renovado. Y podríamos decir que eso le atañe a la cooperación un sentido más real. ¿En qué sentido es un concepto más real? En que va a abarcar al individuo. Y esa es una de las características esenciales de ese sistema internacional contemporáneo. El concepto de cooperación descentralizada y fundamentalmente el rol que tienen esos municipios de los que nos hablaba Javier al inicio de la sesión, pues van a tener un nacimiento o un origen, un ícono fundamental en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que se desarrolló en Copenhague hacia 1995, que incluye 3 factores fundamentales que van a impactar en ese individuo, que son pobreza, integración social y empleo productivo. Esos van a ser 3 fenómenos que van a marcar la diferencia de un enfoque tradicional de cooperación hacia un enfoque más descentralizado. ¿Qué quiere decir? El desarrollo, el enfoque tradicional, pues apuntaba desde esa perspectiva de 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, un modelo clásico de donante-receptor, asociaba ese modelo, el concepto de desarrollo, a una visión económica. ¿Qué quiere decir eso? El desarrollo estaba medido por unas variables macroeconómicas o por unos índices macroeconómicos. El Producto Interno Bruto de los países era lo que podía determinar si eran desarrollados o no. Pero como lo mencionaba anteriormente, el mismo concepto de desarrollo también ha venido cambiando. Y en esa cumbre de Copenhague del 95, pues el concepto de desarrollo va a tener una mirada fundamental y es que va a incluir a ese individuo protagonista del sistema internacional contemporáneo. Cuando les decía que del siglo XVII al siglo XX hemos tenido un sistema internacional muy estatocéntrico, pues esa globalización rompe con esa mirada estatocéntrica y durante el siglo finales del siglo XX y siglo XXI tenemos un sistema más antropocéntrico que va a reconocer la importancia del individuo y sobre todo la importancia de los entornos económicos, sociales, culturales. ¿En qué sentido? Toda esta retórica viene también desde el mismo informe de desarrollo de Naciones Unidas del 94, en el que se empieza a cambiar el mismo concepto de seguridad. Pasamos de entender la seguridad desde una perspectiva clásica o nacional, donde la amenaza viene de otro estado, donde la amenaza estaba representada por esos conflictos o conflagraciones mundiales, y vamos a encontrar que los posibles detonantes de un conflicto no son necesariamente externos, sino que hay factores internos que pueden generar desestabilización en los estados. Y por eso es que esta conferencia del 95 pues se va a enfocar en estas 10 líneas de trabajo que ustedes pueden ver en la diapositiva, que van a incluir temas de igualdad, equidad de la mujer, inclusión de la mujer como un agente generador de desarrollo, promover el pleno empleo, mirar al medio ambiente, generar una cooperación regional y subregional para el desarrollo y fundamentalmente pues le vamos a dar al desarrollo esa característica o ese adjetivo de desarrollo social. Es decir, impacto en el ciudadano, impacto en el individuo. Esto pues va a generar una reformulación no solamente en términos de las políticas nacionales, sino incluso de las mismas políticas internacionales que han sido la guía o la pauta para la construcción de esas políticas nacionales. Y cuando hablamos de las políticas nacionales, en el caso de Colombia, miremos el Plan Nacional de Desarrollo.
las metas que tienen los estados en cada uno de los sectores estratégicos. Y de esa cumbre del 95, pues pasamos a la cumbre de Copenhague +5, que se desarrolló en el 2000, y que va a ser la inspiración o la clave para definir los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Naciones Unidas va a empezar a hablar de la necesidad de cooperar de todos los estados para la generación de desarrollo, pero no el desarrollo económico, ese desarrollo social que debe impactar en el ser humano. Como bien lo deben saber ustedes, pues esos objetivos del milenio fueron planteados para una agenda de 15 años. Cuando en el 2015 se hizo la revisión de los famosos objetivos del milenio, pues Naciones Unidas se dio cuenta que realmente no se había logrado el cumplimiento de las metas pactadas y pasamos hacia una Agenda 2030 que definió los objetivos de desarrollo sostenible. Y para ver qué son esos objetivos de desarrollo sostenible, los quiero invitar a ver un video muy corto que nos los presenta claramente y que va a impactar o que nos va a llevar a comprender a qué apunta esa cooperación descentralizada. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no Luisa, tiene buena pinta. estamos oyendo, pero no vemos. Miles de millones de personas viven en la pobreza. ¿No están viendo? No, se oía el sonido, pero no se veía el video. Lo siento. Ahora sí vemos. Bonito, ¿verdad? Gracias. ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento.
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Ahí están viendo nuevamente mi presentación. Sí, la estamos viendo. Listo. Bueno, bonito, ¿verdad? Suenan muy ideales esos 17 objetivos, pero pasamos de una agenda que tenía 8 objetivos a 17 en los que se busca ¿qué? Una mayor o una mejor relación con el medio ambiente, una mayor sostenibilidad y fundamentalmente se hace necesario replantear esos modelos de crecimiento y fundamentalmente de desarrollo que tienen los países. Empezando ¿por qué? Porque realmente yo siempre le digo a todos mis estudiantes y creo que en todos los escenarios que aparezco un cassette diciendo que el modelo de desarrollo, los modelos de desarrollo no son una camiseta talla única. No le quedan de la misma forma a todos los estados, ¿cierto? ¿Qué significa eso? En las dinámicas de desarrollo son muchas las variables que impactan, no solamente variables macroeconómicas, sino unas variables culturales, históricas, que determinan el nivel de institucionalidad y sobre todo, pues, la particularidad misma de los territorios. Y eso no, si nosotros pensamos en los 194 estados que tiene el sistema internacional hoy, pues miremos esas dinámicas de desarrollo, cómo varían entre cada uno, pero no tenemos que irnos tan lejos, no pensemos en Haití, en Somalia, en Etiopía, vámonos a Colombia y miremos esas dinámicas de desarrollo desde nuestro territorio. ¿Qué significa eso? Ciudades como Barranquilla, como Bogotá, como Medellín, no tienen el mismo nivel de ciudades como Quibdó, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y eso qué significa?
que las dinámicas de desarrollo que se pueden dar incluso al mismo interior de los estados, pues es lo que va a llevar a generar unos modelos de desarrollo desde lo local, que realmente las autoridades locales y regionales, como lo decía Javier, que las gobernaciones, que las alcaldías puedan desarrollar para diplomacia. ¿Qué significa eso? Que pueda haber un desarrollo de relaciones internacionales desde la ciudad, donde se pueda responder pues a esa transformación de la seguridad o ese concepto que decíamos de seguridad nacional a una seguridad multidimensional, donde hay que responder a problemáticas claves como la pobreza, como la desigualdad, como el medio ambiente, la equidad de género, las enfermedades mortales, la educación, el desarrollo de infraestructura y fundamentalmente comprender que esas dinámicas incluso en un mismo estado pueden ser distintas y eso lo vamos a ver ahorita con el caso colombiano. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo social desde ese concepto que entendemos de individuo debe abarcar o debe impactar en las comunidades. ¿Qué significa eso? Focalizar el problema. Frente a estas dinámicas o frente a estas retóricas hay muchos debates. Uno de los debates que cuestiona la cooperación y fundamentalmente desde ese enfoque tradicional de donante-receptor del que hablábamos inicialmente, pues es la efectividad de la cooperación. Pero ojo, yo aquí siempre que hablo de cooperación soy muy enfática. La cooperación no reemplaza a un gobierno. La cooperación no reemplaza la función propia de un Estado y sobre todo en el caso colombiano, un Estado social de derecho, ¿cierto? La cooperación y fundamentalmente en este caso que estamos hablando, la cooperación descentralizada, se entiende como un instrumento político que tienen los estados y en este caso las ciudades para maximizar los recursos en pro de esas metas nacionales, de esas metas que tienen. Cuando digo metas nacionales, estoy abarcando todos los sectores que impactan en la sociedad. Educación, salud, medio ambiente, empleo, todos los factores que pueden generar o que pueden afectar esas dinámicas de desarrollo. Y en ese sentido, la descentralización se convierte pues en una respuesta o en un mecanismo de doble vía, tanto frente a esa mirada crítica de los efectos de la cooperación para generar desarrollo, como frente a la cooperación y el impacto social que tiene la misma. ¿Qué significa esto? Que la cooperación descentralizada tiene tres aspectos fundamentales que hacen de esta un elemento novedoso. Y cuando digo novedoso, pensémoslo desde la globalización, pensémoslo desde la sociedad civil y fundamentalmente desde esa conferencia de Copenhague +5 en el 2000, cuando se dice, para lograr desarrollo social hay que incluir a los gobiernos subnacionales y hay que incluir autoridades locales y regionales. ¿Cuáles son esos tres factores? Uno, gestión pública. Dos, el diseño y ejecución de políticas públicas. Y tres, participación ciudadana. Son elementos que desde la administración pública nosotros escuchamos mucho y a veces los internacionalistas tenemos una mirada como aparte de las políticas públicas y esa es otra invitación que yo siempre hago. No nos veamos ajenos a la formulación de políticas públicas, porque es que la política exterior es una política pública, ¿cierto? En ese sentido, nosotros como internacionalistas también tenemos una mirada y una acción frente a eso. En la gestión pública, la cooperación descentralizada nos lleva a reconocer que hay unas autoridades locales y regionales que tienen una acción y un papel activo. Y en Colombia, ¿cómo lo vemos? Fundamentalmente Colombia, hace un momento lo decíamos, es un Estado social de derecho, ¿cierto? Unitario, descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Las gobernaciones, las alcaldías tienen autonomía para el desarrollo, para la ejecución de líneas, programas, proyectos que puedan impactar en la generación de desarrollo. Todo de la vía, cuando decimos un Estado unitario descentralizado, todo de la mano de ese Plan Nacional de Desarrollo. Por eso lo que hay que mirar no es la cooperación descentralizada como una rueda suelta, sino por el contrario, un engranaje que permita generar o que permita responder a esos retos y a esos desafíos del desarrollo.
y retos y desafíos que no se pueden abarcar desde una mirada westphaliana, porque los problemas de hoy, el siglo XXI, no son los mismos del siglo XVII cuando nace ese Estado-Nación, ni se pueden resolver con la misma estructura arcaica del Estado-Nación cuando tenemos un mundo globalizado, más interdependiente, supremamente interconectado y donde hablamos de una agenda de política internacional tan amplia. Por eso la necesidad de focalizar los problemas. Un segundo elemento de esa cooperación descentralizada súper importante es el diseño de esas políticas públicas que puedan ser planes, programas que impacten en el territorio y en la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que reconocer aspectos culturales y comunitarios propios. Por ejemplo, en Colombia tenemos comunidades indígenas. Un modelo de desarrollo para Bogotá, para Barranquilla, no impacta de la misma manera y no se entiende, no se recibe de la misma manera en una comunidad indígena, porque precisamente el concepto de desarrollo, las formas de empleo, de productividad son distintas. ¿Qué significa eso? Que la cooperación descentralizada implica un grado de innovación o creatividad para la generación de políticas públicas con un enfoque diferencial. Y ese enfoque diferencial no solamente debe estar en el diseño, sino también en la acción. Y la acción es lo que va a incluir esa participación ciudadana que hace referencia a la inclusión de nuevos actores como asociaciones municipales, federaciones, gremios y en general la sociedad civil, que como hace un momento lo decíamos, es ese actor protagónico del siglo XXI. Jiménez, Ochoa y Pineda hacen una definición interesante de territorio y es que lo definen como un contenedor integral de la comunidad social, de su actividad productiva y de sus instituciones de gobierno colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese enfoque diferencial del que veníamos hablando para la construcción de unas políticas públicas creativas van a impactar en la identificación de un territorio no solamente como un espacio físico, sino también histórico y productivo. Esas costumbres, esas actividades económicas propias de un territorio son las que les van a generar unas ventajas competitivas para promover estrategias de desarrollo social, pero fundamentalmente local, a partir del aprovechamiento de esas ventajas. Y eso es lo que se puede lograr a través de la cooperación descentralizada, que busca crear un concepto o una vía más horizontal. Hace un momento nosotros hablábamos de un enfoque tradicional de cooperación que tenía una mirada vertical de los países norte a los países sur, ¿cierto? En este concepto de cooperación descentralizada lo que estamos hablando es de una mirada más horizontal y menos asimétrica, donde se rompa un poco con esa mirada de norte-sur y se puedan incluir unas miradas más simétricas de cooperación sur-sur. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cooperación descentralizada es una invitación y una oportunidad para que los territorios puedan romper las brechas de las que nos habla la trampa del desarrollo. Sanahuja introduce este concepto de trampa de desarrollo desde una perspectiva muy interesante que tiene que ver con lo que decíamos de las dinámicas de desarrollo al interior de un mismo estado y que oponía el caso de Colombia. Recuerden ustedes cuando Colombia iba a ingresar a la OCDE, y los debates, polémicas que se generaron, porque realmente si nosotros miramos el informe de Naciones Unidas del PNUD 2019, posiciona a Colombia dentro de un país, dentro de una categoría de países en nivel de desarrollo medio alto. Si nosotros miramos nuestros territorios y miramos los departamentos de Putumayo, Nariño, Chocó, Guajira, vamos a identificar entre muchos otros, vamos a identificar que realmente no tenemos un nivel medio alto. Es más, cabría la pregunta, ¿tenemos un nivel de desarrollo medio? No pensemos en ciudades principales, pensemos en territorios que han sido afectados por el conflicto armado interno, pensemos en territorios donde hay comunidades no reconocidas, pensemos en territorios donde tal vez las necesidades básicas no son tan satisfechas, ¿cierto? Y eso es lo que la cooperación descentralizada pues busca abarcar. A la hora de pensar nosotros fundamentalmente en Colombia y ya para ir haciendo un cierre o acercándonos a un cierre en una mirada más hacia Colombia,
pues los ejes de la cooperación descentralizada, nosotros hablábamos de 3 principios fundamentales hace un momento, debe incluir además unos elementos fundamentales, y es reconocer que la cooperación descentralizada no se debe ver solamente desde esas autoridades locales o regionales, sino también desde una articulación con el Departamento Nacional de Planeación para que se puedan emitir realmente unos programas de impacto, y esto implica pues articular las políticas que vengan del orden nacional con una gestión administrativa de los territorios, es decir, cuáles son las metas o cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas que están realmente planificadas en esos planes de desarrollo municipal, y tener en cuenta que la designación de recursos o la destinación de recursos en Colombia tiene que ver con una categoría municipal. ¿En qué consisten esas categorías municipales? Uno de los factores puede ser el número de habitantes, y nosotros tenemos 6 categorías. Nos podemos dar cuenta que la mayoría de municipios en Colombia están en la 6ª categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen menos de 10.000 habitantes. ¿Cómo generamos desarrollo en municipios o territorios donde hay menos de 10.000 habitantes? Uno podría pensar que esto es un gran desafío, pero la cooperación internacional descentralizada, la cooperación descentralizada se convierte en una herramienta para lograrlo. Aquí hay un link, no lo vamos a revisar, yo se los dejo para los que les interese el tema, que es la categorización de municipios que hace la Contaduría General en el 2021, donde vemos que la mayoría de municipios están en esa 6ª categoría que les digo, y no solamente hace la categorización municipal, sino también departamental. ¿Qué significa eso? Que debe haber un modelo creativo, como lo decíamos hace un momento, de cooperación descentralizada para optimizar esa gestión de recursos, y con base en esa gestión, pues poder identificar cuáles serían los posibles socios de los municipios. ¿Eso qué significa? No todos los territorios o no todos los municipios pueden tener los mismos resultados, por lo mismo que mencionábamos hace un momento, así como no hay modelos de desarrollo únicos que apliquen para todos, que rompen con esa visión de las teorías desarrollistas, de que todos los estados pueden ser desarrollados y cumplen unas fases progresivas, pues realmente hay que mirar esos enfoques diferenciales. En Colombia nosotros tenemos 2 casos muy exitosos de cooperación descentralizada que se han convertido no solamente en referentes para el país, sino también en referentes internacionales, uno que es Caldono, Cauca, y el otro que es Medellín. Desde Caldono a veces uno pensaría un municipio rezagado, afectado, ¿cierto? Pero en el 2009 fue considerado uno de los mejores municipios en Expo Innovación, precisamente por la formulación de una agenda de acción internacional con el fin de crear una estrategia de paz y desarrollo. Esto en Caldono pues ha tenido un gran impacto frente a esa cooperación descentralizada, y Medellín, desde otra mirada, ha desarrollado proyectos, algunos de ustedes lo mencionaban al inicio de la conferencia: transferencia de conocimientos, fortalecimiento de programas de educación, a través de 2 estrategias fundamentales que son Mercociudades y la Unión de Ciudades Iberoamericanas, UCSI. Estas 2 organizaciones internacionales son algunas de las que recogen o tienen adscritas varias ciudades del sistema internacional de los distintos países que buscan establecer alianzas. ¿Alianzas para qué? Para generar unas iniciativas de inclusión y de cooperación mucho más incluyentes, que impacten mucho más en ese gran desafío que es el desarrollo social. Hay un término que utiliza mucho Tamam, es un Nobel de Economía, para decir que la integración no es la panacea a los problemas de las sociedades. Y así como la integración no lo es, la cooperación tampoco. ¿Qué significa eso? Que la cooperación descentralizada no va a ser una fórmula mágica que impacte en los territorios para generar desarrollo. Tiene unos retos muy importantes, y fundamentalmente nosotros desde Colombia pues tenemos unos grandes retos, no solamente en cuestión de fortalecimiento institucional, sino también a nivel territorial, pues hay unos retos de garantizar realmente la autonomía local, que los territorios o que los gobiernos locales y regionales puedan tener la autonomía para el desarrollo de esos programas, fundamentalmente atendiendo las dinámicas que decíamos de gestión de recursos, la categorización de municipios, y entender esos enfoques diferenciales que impactan en cada uno de ellos.
Otro reto importante es que haya mayor democratización, lo que estábamos hablando de ese fortalecimiento institucional y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, la inclusión de la sociedad civil y el reconocimiento de esas comunidades. Nosotros tenemos un gran reto a nivel país y es frente a todas estas mortalidades que se han dado de líderes, de comunidades. Eso es no solo una tristeza, sino un desafío de cómo vamos a permitir que se siga generando más líderes para que haya realmente una promoción de estas estrategias de desarrollo en los territorios. Y un tercer reto muy importante pues es lograr una descentralización efectiva. Si bien constitucionalmente lo tenemos plasmado, pues hasta donde la descentralización puede generar unos vacíos de corrupción dentro de las mismas autoridades locales o regionales o cualquier otra problemática que afecte la materialización de este principio fundamental. Eso sería, digamos que un abrebocas del tema. Cuando empezaba les decía que es mucho lo que se puede hablar frente a cooperación descentralizada y desarrollo local, pero ahora pues me gustaría abrir el escenario porque el tiempo creo que se nos está acabando para preguntas, dudas, comentarios. Luisa, en primer lugar, agradecerte muchísimo por este recorrido. Como tú dices, es un abrebocas del tema, pero es un abrebocas que justamente nos invita a poder pensar esta conferencia desde muchas perspectivas. Es una conferencia aplicable para quien viene del mundo de las relaciones internacionales, pero también de la ciencia política o inclusive de manera transversal a varias áreas del conocimiento de las humanidades que pueden estar acompañándonos en este espacio. Hay una pregunta en el chat que yo te voy a formular, voy a leer. Y los invito y las invito a todos y todas quienes están conectados que también sus inquietudes, sus dudas, pues las podemos poner en el espacio de preguntas o las podemos escribir también en el chat, o si hay alguien que se anima a formularla también de manera verbal y quiere encender su micrófono y su cámara, pues pedimos ahí un poco como la ayuda de toda la cuestión técnica para que quien levante la mano y lo quiera hacer de viva voz lo pueda realizar. La pregunta, Luisa, que aparece en el chat, la formula Andrés Felipe Salgado, y a él tiene una inquietud si existe alguna regulación jurídica para la cooperación internacional descentralizada. Me imagino que esta es una pregunta, obviamente, dentro del marco de Colombia, si hay dentro del país, tú conoces, tienes alguna aproximación a cómo jurídicamente esto puede estar reglamentado. Mientras se animan los demás participantes, que yo sé que puede haber muchas más preguntas acá a la luz de todas estas visiones que tú nos has ofrecido, pues yo también no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntar un poco tu opinión. Tú has venido trabajando este tema desde hace mucho tiempo, lo conoces bastante bien. Muy interesante los dos ejemplos que tú nos pones ahí, que son icónicos, el de Caldono y Medellín. Medellín no le hace competencia a nadie en Colombia sobre este ejercicio de descentralización, es siempre como la estrella que más alumbra, pero cada vez también hay más casos, digamos, como que son interesantes, que no tienen tal vez esta profundidad, ¿verdad? Porque ellos nos dan cátedra, nos dan escuela, pero no sé si tú conoces a partir de tu experiencia otros casos que de pronto puedan ser prometedores. Te pregunto esto porque muchos de nuestros estudiantes que están interesados, y como yo decía al inicio, tanto en ciencia política como en relaciones internacionales, nuestras áreas de excelencia giran sobre esa reflexión o ese diálogo de lo internacional, pero también lo local, ¿no? La cuestión local es súper importante. Andrés Felipe pone acá un caso, son pequeñas experiencias como la de Montes de María, que también ha salido mucho para nosotros en la región y es bien significativa, pero me parece que para nuestros estudiantes puede ser muy inspirador. De pronto alguno o alguna dice como, oiga, yo me lo voy a pensar dos veces y de pronto este va a ser el tema de mi tesina, o por acá en las clases de metodología que tienen que hacer como avances y proponer ellos mismos como las líneas sobre las que les gustaría profundizar.
Yo creo que este tema es un tema muy sexy en la actualidad para la ciencia política y las relaciones internacionales y les permita dialogar fantásticamente. Entonces, de pronto, si tienes como otras cosas, otros casos en mente que de pronto ellos pudieran considerar que quizás no conocen o de pronto solo de oídas o muy lejanamente han retumbado, que creo que podría ser interesante porque pues ese es un ejercicio al que le podemos apuntar en términos investigativos. Y dentro, digamos, como de otra inquietud, este es un tema que podría servir muchísimo efectivamente para el desarrollo local. O sea, hay una ausencia del Estado, el Estado colombiano todavía no llega a todos los lugares, los recursos son muy limitados en un marco pandémico, pues efectivamente hay construcciones mucho más desafiantes, pero mi pregunta va, si este tema es tan prometedor, ¿verdad? Como tan interesante, ¿por qué, por ejemplo, nosotros en Colombia no le apostamos mucho? Porque todavía, o sea, si uno lo piensa, uno diría todas las alcaldías y todas las gobernaciones deberían tener una oficina de internacionalización. Los municipios de frontera deberían pensar pero una cuestión súper clave en ejercicios de internacionalización. ¿Por qué en el caso colombiano hay otros casos? En Europa es muy distinto, ¿verdad? La frontera y el ejercicio cooperativo cambia mucho, pero ¿por qué en un estado como el nuestro nos ha costado apostarle más a este tipo de ejercicios? ¿Es por desconocimiento? ¿Es porque se ve como una competencia de que la cooperación sigue estando dominada desde el centro, desde presidencia, ¿verdad? Y eso a veces da temor. Hay muchas iniciativas que son muy prometedoras, pero que encuentran un obstáculo porque dicen, oiga, es un ejercicio paradiplomático, no complementario, y pilas, porque la internacionalización y la cooperación constitucionalmente está centrada. Es un ejercicio centralizado a pesar de estar en un país descentralizado. Un municipio no puede firmar un tratado, ¿verdad? No puede firmar acuerdos, cuestiones así, pero la cuestión diplomática está centralizada en unos entes. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto si hay como una promesa de muchas ventajas? ¿Por qué nos ha costado tanto si podría ser como muy sustantivo el aprovechamiento? Entonces, eso por mi parte. Invitar también nuevamente a nuestros asistentes que si tenemos más preguntas y más inquietudes, pues podemos irlas formulando de manera escrita, lo reitero, de manera verbal, mientras Luisa nos va dando como una primera acercamiento, una primera vuelta por estos primeros interrogantes. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas, muy interesantes y yo creo que muy pertinentes, ¿no? Tú cerrabas con una parte muy interesante y es porque siendo tan atractivo, poco nos arriesgamos a desarrollar. Pero bueno, empezaré con el mismo orden de las preguntas que me hiciste. La primera pregunta es acerca del marco jurídico, creo que a nivel nacional, de la cooperación descentralizada, ¿cierto? Cuando digo creo es porque pues durante la conferencia hablábamos de fundamentalmente la cumbre de Copenhague y Copenhague +5 de 1995 y 2000 respectivamente, en las que se establece o se hace un llamado a la política internacional al reconocimiento de esos gobiernos locales como unos actores fundamentales y activos para la generación de desarrollo social. Y en términos nacionales, pues la Agencia de Cooperación Internacional, la ASI, tiene obviamente con base en la Constitución, recuerden que la Constitución dentro de ese marco de descentralización y reconocimiento de la autonomía de departamentos y municipios, pues reconoce esa oportunidad de la cooperación descentralizada. Entonces, más allá de ese ámbito constitucional, pues la Agencia de Cooperación Internacional ha emitido direccionamientos o lineamientos que puedan regular y que puedan ir de la mano con la formulación de política pública de política exterior. ¿Qué quiere decir esa política exterior? Donde se otorga
la autonomía para que se puedan desarrollar los ejercicios de paradiplomacia, las relaciones internacionales entre ciudades con el fin de apuntar o de responder a los objetivos de la política exterior colombiana. La segunda pregunta, tú hablabas de unos casos prometedores o de inspiración. Aquí, bueno, espero no decepcionar con esta respuesta, pero yo creo que la inspiración está donde menos lo hemos buscado. ¿Qué significa eso? Desde mi experiencia acompañando el semillero de internacionalización de territorios, y digo que acompañando porque realmente son los estudiantes quienes hacen el semillero, no yo, pues siempre los invito a que sean ellos quienes exploren los caminos. ¿Qué significa? Si nosotros miráramos los casos que ya han avanzado, tú decías muy claramente que Caldono y Medellín han sido casos icónicos. Si los miráramos, pues realmente no estaríamos apuntando a ese enfoque diferencial y a esa innovación de la que hablábamos durante la conferencia. Por lo tanto, ¿cuál sería mi invitación para que sea inspirador? Todos los territorios fronterizos y todos los municipios de Colombia, fundamentalmente uno podría tomar esa categorización de municipios de acuerdo con habitantes y analizar las dinámicas de desarrollo al lado de las actividades económicas productivas. ¿Para qué? Bajo esa relación entre las necesidades y la productividad de ese territorio, construir o diseñar unos nuevos caminos. Por ejemplo, sé que Caicedonia Valle ha desarrollado algunas estrategias de internacionalización a partir de unas ferias artesanales que hacen, donde promueven el desarrollo o la compra de sus productos tradicionales. Esa es una estrategia que han utilizado de internacionalización, que no ha tenido todavía el impacto de Caldono, de Medellín, pero que está avanzando hacia eso. También sé que el Dobio Valle ha tenido algunas estrategias, o tuvo fundamentalmente hace 2 administraciones locales, algunos intentos de cooperación descentralizada a partir del turismo ambiental como una estrategia para la generación de desarrollo del municipio. Y bueno, esos son 2 casos que ahorita se me ocurre, pero que, como digo, la invitación sería a analizar esas problemáticas y esas ventajas competitivas del territorio, que sin lugar a dudas cualquier territorio de Colombia se puede convertir en un caso inspirador o prometedor de la cooperación descentralizada. Y eso lo podríamos enlazar, si todos pueden, ¿por qué no se ha hecho? Con esa tercera pregunta que tú hacías, ¿cierto? Y que es fundamental. Yo creo, y siempre le digo a mis estudiantes, que tenemos que romper paradigmas, que tenemos que cambiar un poco las perspectivas o las formas de comprender los problemas. ¿Qué significa eso? Nosotros hablamos mucho de la necesidad de adaptar el Estado-Nación frente a los problemas nacionales, pero seguimos mirando al Estado-Nación como si fuera el centro. Seguimos abordando las temáticas como si estuviéramos hablando de seguridad nacional. En la retórica o en las narrativas políticas se ha hablado mucho de una innovación conceptual como la cooperación descentralizada, como la seguridad multidimensional, como el desarrollo social, pero en la práctica nos ha faltado, yo creo que, innovación para romper paradigmas y crear esas nuevas dinámicas reales, o sea, para poder generar esas realidades. Y no creo que necesariamente esté asociado a casos de corrupción o de ilegitimidad, porque miremos el caso de Medellín y aún así ha sido exitoso. Entonces yo creo que es una cuestión más cultural, más de riesgo, tanto político como social. Nosotros mismos como ciudadanos, hasta qué punto hemos promovido o hemos generado esa participación para generar un desarrollo. Entonces, creo que el reto para poder explorarlo está en eso, en tener un poco un rol más activo. Muchas gracias, Luisa, por tus respuestas. Yo aprovecho para leerte otra pregunta que tenemos acá en el chat de Andrés Felipe Salgado, y que creo que es una pregunta que, sobre todo como tenemos un foro de estudiantes que están haciendo sus ejercicios de investigación
y que todos los que hemos pasado y seguimos haciendo investigación, pues sabemos que no es un ejercicio lineal, es de idas y venidas, de angustias, y creo que esta pregunta es fantástica porque es un básico, y es si tú puedes recomendar algunos autores que hablen y profundicen del tema. Creo que cuando uno accede, por ejemplo, a las páginas de las alcaldías, el caso de Medellín y todo esto, hay mucha información práctica o de recopilación o de los resultados que se han obtenido de estas iniciativas, pero a veces sí es cierto que tener una base de datos o unos autores claves sobre el tema no es tan fácil identificarlos. Entonces, ¿qué recomendaciones? En el caso específico de Andrés, pues él comenta que él estudia Derecho y su monografía sobre cooperación internacional descentralizada en proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos. Está un poco preocupado porque él no ha encontrado muchos autores, y entonces yo me imagino que el pobre Andrés está angustiadísimo en la construcción de su marco teórico porque tiene un tema muy prometedor, supremamente pertinente para el caso colombiano, pero está, como decimos, colgado de la brocha con los autores. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías hacer para él y para otros estudiantes que pueden comenzar a interesarse en el tema? ¿No? Y Andrés pone que además no es su área de estudio, entonces imagínate, necesita ayuda urgentemente. Si se te vienen a la cabeza, y te hago también, perdona la confianza, pero acá yo te siento en familia, en Uninorte te sentimos en familia, si después tú también tienes como otras ideas o otras sugerencias, pues yo te agradecería también que nos las hicieras llegar. Y Andrés, tú, digamos, como puedo servir yo de intermediaria, me escribes a mi correo, ya lo voy a poner en el chat, para que yo pueda mediar con material adicional de pronto que Luisa nos pueda compartir. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. De hecho, voy a escribir mi correo para que porfa me puedas escribir y te pueda complementar o apoyar en este proceso. Inicialmente, te podría decir que Sanaúja es uno de los que más habla de esta cooperación descentralizada. De hecho, lo tuvieron ustedes también como invitado en algún momento en los escenarios de la Universidad del Norte. Jesús Rodríguez Albor es un autor que también ha mirado mucho las críticas, las miradas críticas a la cooperación tradicional y que hace unas miradas reflexivas frente a la cooperación descentralizada. Son dos autores que fundamentalmente te podrían ayudar, y me comprometería pues a que me escribas para de pronto darte un poco más de autores que en este momento se me escapen, pero te invitaría también a mirar la formulación de los territorios PEDED bajo el marco del Acuerdo de Paz de Colombia, que tiene como iniciativa esa sustitución de cultivos ilícitos, más que a través de la cooperación descentralizada desde una articulación triangular entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Hay una estrategia muy interesante de Casa Luker que busca capacitar a campesinos para el cultivo de cacao. Casa Luker compra ese cacao que cultivan los campesinos y lo que buscan más es articulación. Obviamente que el potencial que puede desarrollar la cooperación descentralizada es súper importante, pero en el tema de los cultivos ilícitos se ha abordado más desde esa mirada triangular. Entonces te invitaría a que me escribieras y pues pudiéramos entablar un diálogo tal vez más profundo sobre tu tema. Ojalá te pudiera dar algunas luces para conocer más de tu trabajo y orientarte de pronto de una manera más precisa. Muchas gracias, Luisa. Déjame por favor confirmar, no quiero que por ahí se me quede alguna pregunta sin leer o alguna cosa, entonces estoy mirando acá en todas las herramientas, chat, preguntas, respuestas, micrófonos ocultos y demás, pero creería que no estoy pasando ninguna intervención adicional, pero si me permites, yo no puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta que es una pregunta casi canalla,
pero que me parece interesante en el ejercicio de construcción académico, que uno siempre tenga esas dos visiones, ¿no? Hoy tú nos has hablado, y creo que nuestros estudiantes cada vez son más conscientes de las bondades y de las virtudes de esa cooperación descentralizada y el impacto que puede tener para lo local y el ejercicio de internacionalización pensado no desde el centro, sino desde la periferia. ¿Hay algún elemento negativo, preocupante que tú veas en ese ejercicio de la cooperación descentralizada? ¿Hay alguna alerta que uno tendría que tener en cuenta? Cuando uno habla de cooperación en términos generales, pues sabemos que hay muchas críticas, ¿no? Como esa cooperación a veces, y tú lo mencionaste en algún momento de tu intervención, pues prende unas alarmas porque es la cuestión del asistencialismo, o una crítica, digamos, que se alcanza a vislumbrar que pasa a la cooperación general y la cooperación descentralizada, es que a veces es un saludo a la bandera, ¿no? Cooperamos, pero uno dice como, bueno, ¿y el impacto de esta cooperación qué es? O nosotros hemos tenido varios ejercicios de cooperación, pues que uno pone en tela de juicio como su utilidad. Yo, digamos, solo para poner un ejemplo y sin herir susceptibilidades de ningún tipo, pues recuerdo una vez en una oleada invernal como la que estamos viviendo en sectores de la costa Caribe y demás, y de cooperación internacional llegaron abrigos para la costa con 40 grados, 34 grados, ¿no? Entonces, Lo recuerdo. como hay unos lunares. Quisiera, pues si tú nos das también, si existen o no, como una visión de a qué cosas como uno tendría que ponerle atención, de un poquito mirar, y me están diciendo que Aura, tienes la mano levantado, perfecto, entonces aprovechemos para darle también espacio a Aura, si podemos activarle el micrófono, por favor, para que ella formule también su pregunta y tú puedas recoger como las dos inquietudes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Aura, te escuchamos. No, gracias. Bueno, agradecida por el espacio. Luisa, tenía una preguntita o una duda, pues en la realidad yo también trabajo, digamos, en el área de cooperación internacional y obviamente todos estos temas, pues siempre trato de estar pendiente. Es claro que la cooperación descentralizada debe darse la participación activa de la gestión pública, entendiendo obviamente digamos, los gobiernos locales y digamos todas estas entidades que de una u otra forma puedan también promover desarrollo, y pues la sociedad civil. Pero cuando hablabas, por ejemplo, de los casos de éxito, decías que ¿Se nos fue Aura? Aura, perdimos tu audio. anda, ¿ahora? Sí, Ahora sí. Ok, bueno, repetiré. Es claro que en la cooperación descentralizada debe darse la participación activa de la gestión pública, obviamente entendiéndose esto como, digamos, el gobierno local, que tiene todas las organizaciones locales que de una u otra forma puedan generar desarrollo desde la institucionalidad, y pues la sociedad civil, la participación de la sociedad civil para estos procesos. Sin embargo, cuando nos comentabas un poco los casos de éxito que tú conoces, y también nos decías que quizás no hay más o no se da de mayor, no sé, de mayor intensidad quizás, porque es un tema como cultural, porque de pronto la misma sociedad como tal no se compromete a más. No lo sé, o sea, mi pregunta es como entonces la cooperación descentralizada depende un poco más de quién, digamos, de la gestión pública o de la sociedad civil. En muchos casos siento en la realidad, ¿no? En el trabajo, digamos, diario que uno más o menos lleva con esto, siento que a veces no hay mucha disponibilidad de los gobiernos locales para realizar este tipo digamos, de experiencias, de procesos, no están como muy abiertos a esto. No sé, me ha pasado con algunos casos así, con algunas
con algunos municipios. Entonces, cuando digamos no hay como esa disposición, es como difícil, ¿no? Entonces, creo que allí dependería un poco más de lo que son, de lo que es esa parte de la gestión pública que de lo que es la sociedad civil, no sé, pensaría yo. Y otra es, no sé, como limitaciones de la realidad que pasa para que efectivamente esa cooperación descentralizada no sea más fuerte desde el territorio, de los municipios. Porque claro, cuando son las ciudades más grandes, digamos que sí, es un poco más fácil llevar estos procesos, pero cuando los municipios, cuando hablamos de municipios y cuando hablamos de espacios más pequeños, siento que en la realidad sí se complica más. Ya. Gracias, Aura. Bueno, pues frente a la pregunta que nos hacía Angélica de cuáles podrían ser esas miradas críticas o de si hay unos lunares frente a esa cooperación descentralizada, yo creo que bastantes. Yo creo que, como lo decíamos, hay muchos enfoques y miradas que cuestionan los efectos de la cooperación, sobre todo porque hay hipótesis que dicen que la cooperación puede hacer que los estados generen o que los países receptores se conviertan dependientes de esos recursos, y por eso yo durante la conferencia en algún momento les dije, ojo, la cooperación no se puede entender como un sustituto del Estado. No quiere decir que el desarrollo se genera a partir de la cooperación internacional. Es un instrumento que puede complementar recursos, es un instrumento político tanto de los estados como de las ciudades para maximizar beneficios, ¿cierto? Pero no significa que sea la fuente de generación. Y en eso yo creo que tenemos un antecedente histórico que nos lleva a comprender la relación o la diferencia entre cooperación y dependencia. Y ese ejemplo es cuando se da precisamente los orígenes de la cooperación internacional a partir del Plan Marshall, y el entonces primer ministro francés Monnet responde a ese Plan Marshall diciendo, si Europa se queda recibiendo los recursos norteamericanos para la reconstrucción, nos vamos a volver dependientes. Lo que Europa tiene que hacer para reconstruirse es generar inversión, es decir, dinamizar los sectores productivos, y crear el famoso Plan Monnet, en el que una destinación de los recursos del Plan Marshall se iban para la inversión y otros recursos para esa satisfacción de necesidades que obviamente eran propias de la posguerra y que debían resolverse mediáticamente. ¿Qué significa? Inmediatamente, perdón. ¿Qué significa eso? Que realmente la cooperación, al entenderla como un instrumento complementario, pues no es la responsable de generar desarrollo, y por eso lunares pueden haber muchísimos, sobre todo si nosotros miramos el territorio colombiano. Yo creo que he mencionado 2 o 3 oportunidades hoy la palabra corrupción. Debilidad institucional pueden ser los principales retos. Si nosotros miramos las dinámicas de desarrollo en el departamento del Chocó, no responden a la destinación de recursos que tienen anualmente. Realmente hay unas debilidades institucionales que hacen que se abran puertas o oportunidades para la fuga de dineros, de capitales, ¿cierto?, que son obtenidos de esa asignación presupuestal, y eso también puede pasar con la cooperación. De hecho, pues es una de las críticas a la cooperación internacional tradicional, que a veces la cooperación perpetúa gobiernos corruptos en países receptores, y ese puede ser uno de los puntos críticos que podemos tener. Otro, sumado a esos problemas, recuerden que yo al finalizar hablaba de unos retos de la cooperación descentralizada, y era lograr una efectiva descentralización, lograr una efectiva autonomía local y lograr una mayor participación. Entonces creo que realmente cuando hablamos de unos puntos críticos o unos desafíos hay bastantes, y sobre todo tiene que ver con poder, y reiteraría, con poder transformar o con poder mirar nuevos paradigmas en torno a esa generación de desarrollo, pero no solamente una cuestión paradigmática, sino además en términos de eficiencia institucional, en términos
de transparencia de esa gestión pública, porque de todas maneras, pues lo que tú mencionabas, Angélica, de los abrigos que llegaron a la costa, hemos visto muchos casos, ¿no? Pero así como también como se dio lo de los abrigos, también sucede que se pierden toneladas de alimentos no perecederos cuando se donan, ¿no? Entonces, hay tantas aristas críticas frente a la cooperación, bien sea norte-sur, sur-sur, descentralizada, que realmente los retos siguen siendo los mismos y es construir tal vez unas sociedades mucho más democráticas, pero no democráticas en términos de narrativas, sino en términos prácticos. Realmente ese rol participativo y legítimo que puedan tener las instituciones. Y en la segunda pregunta de Aura María nos menciona varios aspectos a tener en cuenta. Ella nos hace una primera pregunta y es que si la gestión pública y la sociedad civil son dos actores claves, pues ¿de quién dependería más? Esto es una pregunta como el tema de la corresponsabilidad en materia de drogas. ¿Quién tiene más culpa, los países productores o los países consumidores? Era una de las preguntas claves de la lucha contra las drogas, ¿no? Y tu pregunta me hace recordar esa paradoja. Y bueno, Aura María, aunque la voluntad política depende de las instituciones, sabes que yo creo que, claro, reitero, la voluntad política depende de la institucionalidad, bien sea pues desde las alcaldías, desde las gobernaciones, pero realmente también desde unos mecanismos de participación que puedan incluir a la sociedad civil. Mira que en los municipios se da más esa acción colectiva que precisamente en ciudades principales. Nosotros, y digo nosotros a nivel Bogotá, ustedes me comentarán de Barranquilla, pero a nivel Bogotá no se han logrado unas acciones tan efectivas de participación ciudadana o de movimientos civiles que puedan impactar en unas nuevas formas de cooperación. Yo creo que a veces somos un poco tímidos con esos procesos de participación. Incluso muchas veces yo le pregunto a mis estudiantes, ¿quiénes asisten a la rendición de cuentas? A veces creo que somos, no sé si apáticos o ajenos por desconocimiento, pero a muchos procesos de participación que nos alejan de esos escenarios, y aunque no sea la misma realidad en los municipios, pues no lo pondría en una balanza de quién es más importante o quién pesa más, sino de por qué no hemos logrado la articulación o cómo hacer para lograr la articulación. Y la respuesta, si lo pasamos a esos términos, pues tendría que ver con los retos o con los lunares que hablábamos, ¿cierto? A veces desde esa misma institucionalidad de pronto se puede rezagar la acción o la participación de un líder o de una comunidad. Habría que explorar esos mecanismos y pues yo creo que aquí voy a ser un poco de la escuela liberal, utópica, pero seguir intentándolo, seguir abriendo esos caminos y abrir estas oportunidades que se puedan dar de participación. Y lo que tú decías de cómo los pequeños podrían lograrlo y que es complejo, es una realidad. Si tú miras la categorización de municipios de la que estábamos hablando, pues realmente más del 50% de los municipios en Colombia están en la categoría 6, como lo decía anteriormente, menos de 10.000 habitantes. Es muy complejo la efectividad institucional en este tipo de territorios porque realmente a veces son territorios hasta olvidados. Entonces ni siquiera somos conscientes o ni siquiera hacemos procesos de evaluación política de impacto social en estos territorios. Pero lo que yo creo, y frente al reto que tú planteas, que lo reitero, tienes toda la razón, es un reto real, cómo hacer que esos municipios tan pequeños puedan verse beneficiados de la cooperación descentralizada, pues yo creo que una de las oportunidades, y siendo tan pequeños, pues es que desde la misma ciudadanía se lograra hacer acercamientos institucionales y de alguna forma articulación entre los mismos municipios pequeños por cercanía, por espacio físico, por condición de posibilidades productivas, que entre
más puedan unirse, pues posiblemente generarían una estrategia más efectiva frente a un homólogo internacional. Me explico, que esos municipios se pudieran adherir a las organizaciones internacionales que hablábamos como Mercociudades, que puedan tener un conocimiento y sobre todo, pues que partan de esa visión de reconocimiento como municipio, como territorio, porque parte de las problemáticas puede ser el desconocimiento de los mismos. No conocemos nuestro territorio colombiano, por lo tanto no conocemos las problemáticas que tiene inmerso cada uno. Y recuerda que aquí para aplicar esa cooperación descentralizada hay que apuntar a esas necesidades diferenciales. Luisa, muchas gracias. Quiero agradecer también los comentarios que algunos de nuestros asistentes han dejado en el chat, a Patricia Marino, que nos recuerda el caso de La Guajira acá en nuestro espacio de la región Caribe, que el hecho de que haya iniciativas de cooperación descentralizada no significan per se que contribuyan al desarrollo local, que eso es bien importante, la referencia que yo hacía, que se quedan en saludo a la bandera o una cuestión discursiva y realmente no hay un impacto real, y eso es importante. Luisa nos lo acaba de decir, las mediciones, el ver si sí funciona o no funciona, o es realmente una cuestión como de muy corto alcance. Y también la reflexión que hace Vanessa de la Valle, a quien saludo muy especialmente porque es una hija mía de la maestría en Relaciones Internacionales, ese recordatorio de en el marco, ahorita muchos cooperantes ya han salido y comenzarán a salir de todos estos procesos productivos en el marco de la firma de los acuerdos, y entonces ahí también como una pregunta sobre esa cooperación, ¿verdad? Y sobre cómo dependemos o no dependemos, o somos capaces también de autogestionar esos proyectos o buscar nuevas salidas a través de la cooperación internacional y de la cooperación descentralizada para que no muera. Yo quiero agradecerte una vez más, Luisa, por tu tiempo, por este espacio tan generoso de conversación que has tenido con nuestros asistentes, y creo entonces que le daría ya oficialmente la palabra a nuestra directora de posgrados, a Nadia, para poder hacer el cierre y seguirlos invitando a todos ustedes que nos acompañaron, que sean difusores. Vean que tenemos estos eventos tan maravillosos y la idea es que cada vez más asistentes los puedan disfrutar y que ustedes se conviertan entonces en nuestras aves que diseminen esas semillas en diferentes lugares para que cada vez más personas aprovechen estos espacios tan interesantes. No me queda más sino que felicitar a cada uno de los asistentes, porque en un país como el nuestro, apropiarse de este tipo de conocimientos sí que es muy valioso. Veía mensajes desde La Guajira, veía mensajes desde algunas regiones que requieren que nos apropiemos de temas de cooperación internacional urgentemente. Felicitarte, profesora Angélica, y agradecerte una vez más, porque sin ustedes, los coordinadores académicos, estos sueños y estas ideas medio locas algunas veces no son posibles. Agradecer a Luisa, de verdad, por su generosidad, a Laura, que es la varita mágica detrás de todo esto que nosotros ideamos en una mesa, y invitarlos a todos los que aún no han cursado nuestro programa de maestría en Relaciones Internacionales a que aprovechen este espacio que les permite tener inscripción gratuita en el programa, para que se inscriban en el programa, para que difundan que el programa tiene inscripciones abiertas, y cualquier inquietud que tengan, sepa que toda la estructura académico-administrativa de la Dirección de Posgrados de nuestra división está al servicio para apoyarles en lo que consideren. Una vez más, mil gracias, feliz noche para todos, que descansen y nos vemos en un próximo evento. Gracias, muchas gracias a todos.